Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos mis amados hermanos por acompañarnos en esta programación, una programación para la familia. Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, saludando a toda la familia en las naciones. Esta semana hemos desarrollado el contexto de lo que significa la palabra profecía y hemos, por supuesto, presentado una definición al respecto y considerando la vida de algunos de los profetas que en la narrativa bíblica encontramos. Particularmente hemos considerado la vida del profeta Elías, su historia, su recorrido, su diálogo con el Eterno, obediencia, sujeción, acción y resultados. Cerramos ayer, así a muy rápida historia, la vida de Elías, pero digo cerramos entre comillas porque inmediatamente en el capítulo 19, verso 19 del primer libro de Reyes, nos da la continuidad inmediata ahora alrededor de la vida del profeta Eliseo. Así es que en este cierre de jornada de semana hablaremos en este tiempo para compartir estos dos profetas, el tiempo de Eliseo y el tiempo de Elías y el tiempo de Eliseo. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Vamos a leer el texto para avanzar en la enseñanza. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Por favor, en esta historia, en esta narrativa, prestemos mucha atención y subrayemos algunas palabras que van a ser relevantes en el contenido de este mensaje. Observen. Estaba allí Eliseo. ¿Qué hacía Eliseo? Hijo de Safat, estaba arando con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última de esas 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, es decir, en el área, en el lugar, en el sector donde Eliseo se encontraba desarrollando el trabajo en la agricultura. Entonces, ¿qué hizo Elías? Extendió su manto sobre él. Esta expresión tiene algo muy importante que ver con lo que revisaremos hoy, y es justamente el llamamiento. Por favor, escríbalo allí entre paréntesis en sus notas, llamamiento. Entonces, dejando él, ¿quién? Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este primer texto que hemos tomado, primer libro de Reyes, repito, capítulo 19, verso 19, para que por favor haga la lectura, nos muestra toda una historia fundamental en lo que es el contexto del llamamiento. ¿Cómo podríamos realmente nosotros responder frente a un llamado que Adonai haga a nuestra vida para servir apropiadamente en el ministerio? La palabra ministerio significa servir, para servir a la comunidad, a Israel, a la casa de Israel.
a tiempo completo. Por favor, escriban sus notas a tiempo completo. ¿Qué disposición tenemos en nuestro corazón para dar realmente paso oportuno a los ministerios que Adonai ha elegido para que desarrollemos? Vemos modelos maravillosos en el contexto bíblico, en el contexto de la Torá. Aquí estamos hablando de Elías, hoy damos comienzo a la historia de Eliseo, pero por supuesto hemos hablado de Moisés, de Josué, de Aarón, de Eliezer, entre otros. Y cada una de las historias bíblicas que mencionamos en estos hombres maravillosos nos dejan resultados extraordinarios, enseñanzas, en la que aplicaremos los dones que el Eterno nos entrega, en la que veremos cómo el ministerio también tiene un proceso, una entrega, una decisión, una sujeción, un nivel de obediencia, pero que al igual también el ministerio tiene un tiempo y se hace necesario que a su vez ese ministerio se herede, se suceda necesariamente para que así el ministerio continúe. Y lo importante en todo este proceso es que al momento del llamamiento podamos utilizar nuestra vida realmente conforme a la elección, a ese privilegio que el Eterno nos ha entregado. Nos entrega autoridad, nos delega mayordomía, nos delega poder, por supuesto sabiduría, entendimiento, y todo esto aplicado a través de la unción que el Eterno nos entrega, entonces hará parte fundamental durante nuestros días y nuestras vidas para que avancemos en el tema. En este primer libro de Reyes, en el capítulo 19 al verso 21, vemos cómo Elías es llamado, o está llamando mejor, a Eliseo, quien está ejerciendo una tarea en el campo. Pero recordemos que ya el Eterno había hablado en los capítulos anteriores, había hablado a Adonai directamente al profeta Elías y le había hecho mención de ir justamente hacia este lugar y tomar a Eliseo y ungirlo. Esto es algo importante. Él se encuentra trabajando en el campo, pero a su vez Eliseo toma una acción de responsabilidad frente a su familia, frente a sus seres queridos. Despedirse de sus padres indicaba evidentemente honra. Primero que todo, amarás a tus padres, los honrarás. Pero en segundo lugar, significa que era el comienzo de una nueva etapa de su vida, que ahora pasaría de su trabajo como labrador en el campo, como agricultor, para ahora dar comienzo al ministerio, a servir al propósito para el cual el Eterno le había llamado y consagrarse de manera exclusiva a ese llamamiento. Vemos cómo Eliseo nos muestra una actividad importante, un gran entusiasmo por seguir de manera diligente, obediente, pronta, diríamos mejor, inmediata, segura, ese llamamiento que el Eterno le había hecho. Y es el momento en el que, para realizar el proceso de salir de su entorno familiar y pasar a su entorno ministerial, entonces hace algo que cuando lo leemos nos parece una lectura simple, pero que tiene un contenido ministerial y profético muy importante. ¿Cuál es? Sacrificar los bueyes y posteriormente cocerlos y a su vez compartirlos con todos los demás. Allí nos muestra una acción que tiene que ver con un corbán, que tiene que ver con un sacrificio. Y vemos hoy, mis amados hermanos, que cuando se habla de ministerio, de servir, muchas personas vacilan, dudan, no tienen realmente la convicción, la certeza de que Adonai les ha llamado para prestar ese servicio fielmente al propósito en la obra. Por lo tanto, las personas en su gran mayoría tienen o teníamos, puedo decirlo por testimonio, en algún momento tuvimos otros intereses, tuvimos otras intenciones, teníamos otras actividades, otras prioridades, como la familia, el trabajo, la economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos ser siempre conscientes y tener presentes todos, mis amados hermanos, que el llamamiento que el Eterno nos hace es un llamamiento completo para servir a tiempo completo en el ministerio. Y este fundamento lo establecemos cuando caminamos en emuná, cuando tenemos una certeza en nuestra vida que ese llamamiento y la elección que el Eterno ha hecho no es una
simple o mera casualidad. Vemos, mis amados hermanos, que, y si me permiten por un momento tomar un pequeño minuto para reflexionar, en la medida que estoy compartiendo con ustedes, estoy meditando un poco en nuestra experiencia propia, personal. Nunca desde niño creo que no tenía en mi corazón esa intención de formar parte de un ministerio tan importante como Israel Casa Integral o pastorear. Tal vez mis intenciones laborales y profesionales eran muy distintas. Pero a la medida que iban sucediéndose cosas en la vida, en la juventud, en el proceso de todo joven, crecer, especializarse en un área, profesionalizarse y demás, también vinieron a su vez, sí, por supuesto, grandes éxitos, logros, diríamos también, pero a su vez también situaciones difíciles, adversas. Y cuando veíamos esas situaciones difíciles y adversas, evidentemente en su momento no podíamos entender el por qué esas adversidades se presentaban en el camino, cuando aparentemente todo venía muy bien, repentinamente venían tropiezos. Hasta que pasan los años y después de esos tropiezos y tropiezos, entendemos a la luz de la palabra que realmente no eran tropiezos, que realmente era el proceso que el Eterno estaba realizando en mi vida y en la vida de familia para encaminarnos, para dirigirnos, para darnos la línea por la cual debíamos caminar. Por eso cuando hoy entendemos las adversidades y entendemos los procesos en obediencia a Adonai, sabemos que todo ayuda para bien. Entonces, retirarnos de una actividad laboral, retirarnos de una actividad económica, de una actividad profesional, encaminarnos en la línea del pastorado, pues les debo realmente confesar, mis hermanos, que no es un proceso muy sencillo. Tenemos luchas, tenemos batallas, pero cuando viene a nuestros corazones la certeza que solamente el Eterno nos puede dar del llamamiento, entonces no hay al respecto dudas o contrariedades. Vamos porque hemos sido llamados, vamos porque hemos sido escogidos, vamos porque el Eterno nos ha entregado ese privilegio de poder servir a la obra. Y así pasó. Vinimos en el proceso de la obra y en el proceso del ministerio también se suscitaron muchas dificultades y adversidades, tal cual lo vimos en el profeta Elías y lo veremos en el profeta Eliseo. Pero finalmente en el camino y en la medida que vamos madurando, en la medida en que vamos entendiendo la palabra, en la medida en que nuestra fe también, por supuesto, se afianza, en la medida en que hay mayor revelación de todo lo que estudiamos, ahora como nunca podemos tener esa certeza en nuestro corazón. Vemos en el segundo libro de Reyes, acompáñeme por favor, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, veámoslo desde el verso 1 y dice esta palabra. Aconteció que cuando quiso Adonai alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Adonai me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y ayer compartíamos estos textos. Cuando Elías hace este viaje sin retorno, en varias ocasiones pide a Eliseo que se quede. Pero Eliseo muestra que está definitivamente comprometido, entregado, consagrado al ministerio, al llamamiento. Él no tiene la menor duda. Y vemos que aquí hay un ejemplo extraordinario, un principio fundamental que hoy estamos aprendiendo en la vida de estos profetas. ¿Cuál es? La lealtad. Por favor, dígalo conmigo, la lealtad. La lealtad realmente no es algo que nosotros estudiemos en una universidad o que aprendamos en una academia en particular o en la lectura de un libro. La lealtad es un elemento que se va formando, es un valor agregado en la vida que lo vamos formando en la medida que crecemos, que maduramos, y es empezar a negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra intención humana, filosófica, humanista, hasta teológica, y empezar a entender que el propósito de la palabra es mucho más fuerte que el pensamiento común de la lógica o del razonamiento.
Así es que la lealtad, ante todo, es un elemento fundamental, dígalo conmigo. La lealtad es un fundamento principal de ser humildes. Un hombre humilde adquiere lealtad. Y si hay algo que podemos resaltar y valorar en este texto que estamos tomando y los textos que leímos con el profeta Elías, son precisamente esa lealtad. Eliseo transmite esa confianza y a su vez le transmite a Elías esa lealtad y esa confianza relacional que de ninguna manera lo va a dejar, sino que siempre va a estar atento a la situación. Cada creyente en la vida que cada uno de nosotros caminamos, practicamos la lealtad de alguna manera. Algunos tenemos un concepto muy claro al respecto, otros vacilan o dudan, y en todos los procesos de la vida, formando el carácter del ministro, el carácter del creyente, tenemos que pasar por ese proceso. Pero vemos cómo para Elías en un principio era difícil entender esa lealtad tan pronta de Eliseo. Porque, repito, el proceso del llamamiento no es una cosa de que alguien me llamó y ya inmediatamente salí. Vemos que incluso los discípulos, cuando fueron llamados por Mashiach, algunos no entendían, algunos lo hicieron prontamente, otros vacilaron un poco, algunos incluso después de que Yeshua muere en la cruz y está en aquel sepulcro, dice el texto que algunos de ellos se regresaron a sus actividades anteriores, y es todo un aspecto importante que debemos considerar. Hoy en día, mis amados hermanos, cuando hablamos del llamamiento en el ministerio, debemos tener presente que una vez aceptamos como creyentes ese llamamiento es irrenunciable. Por favor, dígalo conmigo, es irrenunciable. No podemos ver el llamamiento ministerial, llámese pastoral, evangelístico, de maestro, profeta, pastor, cualquiera que sea el llamamiento dentro de los ministerios, no lo podemos ver como un asunto de labor pensional, que a tanto tiempo me retiro, me jubilo, me pensiono. Realmente no conozco que haya pensión de jubilación para los pastores. El pastor enseñará y tendrá su congregación por años y años hasta que finalmente lo que sea el asunto ya físico, el cansancio, probablemente requiera que dé el paso a la siguiente generación. Pero no es un trabajo de 8 horas, no es un trabajo de lunes a viernes, porque realmente el trabajo más es el fin de semana en el tiempo de nuestro Shabbat. Así es que vemos cómo Eliseo no pide a Elías que haya una herencia territorial o una herencia económica, sino que lo que Eliseo pide de Elías es que haya una doble porción de su espíritu. Una doble porción de su espíritu. Esto nos muestra cómo Eliseo tiene una claridad absoluta, primero, de quién es Elías como autoridad, como profeta, y segundo, de que en su llamamiento él anhela lo que el profeta tiene en una doble porción. Ser un verdadero heredero espiritual. Por favor, dígalo conmigo, un verdadero heredero espiritual, con una doble porción de esa herencia. Y esto realmente, recordemos que la Torá nos enseña, cuando hay un primogénito, el primogénito tiene acceso a la doble porción. Y esto era precisamente lo que Eliseo estaba reclamando. Yo voy a ser ese elegido, ese primogénito después de Elías. Por lo tanto, quiero mi doble porción. Y la quiero no en el sentido del egoísmo, de la vanidad. La quiero en el sentido de poder servir con mayor proporción de lo que Elías había hecho. Esto nos muestra la importancia de un liderazgo. Un liderazgo en el que las personas, cuando somos equipados a través del estudio de la palabra, entonces esas cualidades, esos valores, ese carácter que se forma en la persona, tiene como propósito rendir dentro de una visión, rendir con seguridad dentro del ministerio, y por lo tanto es fundamental que estemos siempre orando y recordando
precisamente que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino en el propósito establecido por Adonai. Vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y en el verso 19, aunque ayer leí estos textos, solo lo voy a mencionar, que se sucede un milagro para el bien de las personas que lo necesitan. Este acto de misericordia, de bondad, lo podemos considerar como una manera en la que el Eterno glorifica y bendice a todos aquellos que se encuentran en necesidad. Los actos de compasión que el profeta realiza no son para llamar la atención, no son para lograr el rating, la posición ni el reconocimiento humano. Es siempre con el único propósito de servir, porque el llamamiento tiene como propósito servir y servir a una comunidad y a una comunidad que lo necesita en todos los aspectos, en la salud, en la parte de alimentos, en el crecimiento espiritual, en la relación familiar, padres con hijos, hijos con padres, establecer a las gentes un camino de luz para que salgan de esa oscuridad, de esa ceguera en el que tanta gente hoy está viviendo. Y esta es una tarea impresionante. Menciono todo esto, mis amados hermanos, porque pareciera ser que los milagros solo o únicamente sucedían en los tiempos de la Torá, en los tiempos de los profetas. Pero, mis amados hermanos, hoy el Eterno también está evidentemente ejerciendo ese propósito de los milagros en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pide el Eterno de nosotros para que podamos ser testigos partícipes de esos milagros? Pues evidentemente nos pide obediencia, lealtad, responsabilidad, preparación. Mis amados hermanos, necesitamos prepararnos a un nivel adecuado, de tal manera que cuando nos presentemos con un grupo, con una comunidad, no hablemos de nuestra propia inteligencia o de nuestro propio conocimiento, sino que hablemos de lo que la palabra nos enseña. Esto es lo importante del ministerio. En la vida del profeta Eliseo, veremos, mis amados hermanos, cómo su profecía tiene, por supuesto, el desarrollo fundamental de los milagros. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Por favor, acompáñenme. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Y vamos a tomar el texto a partir del verso 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Desde el verso 14 nos dice esta enseñanza. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Adonai y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Por favor, leamos estos textos con mucho cuidado, porque las palabras que se están narrando en estos textos tienen un nivel espiritual demasiado profundo para simplemente pasarlo por lectura. Entonces el varón de Adonai, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, que súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esto es extraordinario. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo en Jocás.
Mas Adonai tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Muy bien, estos textos son muy interesantes porque vemos que el profeta, aún después de muerto, todavía se producían los milagros. Y es así como podemos indicar que pueden suscitarse momentos tan importantes en la vida de un profeta. Ahora, en el proceso que nosotros vamos llevando con la historia de Elías, vemos que murió y fue sepultado. Sepultaban a este hombre, lo leímos en el texto, y fueron sorprendidos por una banda de moradores de Moabita, y arrojaron el cuerpo en la tumba más cercana, que era la tumba de Eliseo. Y vemos entonces, mis amados hermanos, en esta historia como el cuerpo o este cadáver, al tocar los huesos de Eliseo, revive. Esto nos indica, mis amados hermanos, que Adonai puede hacer volver a la vida a todo aquel que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y quiero que avancemos un poco en la historia también. Si me acompaña, por favor, al libro de Lucas. Vamos estando ya llegando a la mitad de nuestro tiempo para hacer nuestra primera pausa. Entre tanto, acompáñeme, por favor, al libro de Lucas, porque daremos un giro en esta historia con respecto a la vida maravillosa de Eliseo. Lucas, vamos a ir al capítulo 4 de Lucas y tomaremos el verso 27. Lucas 4:27. Dice esta palabra. Lucas capítulo 4, verso 27. Ya están todos allí, por favor, en la lectura. Leámoslo un poco en el contexto, desde el verso 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sión. Lo estudiamos en el transcurso de la semana. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Natán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esa historia usted la conoce, es maravillosa, hablando de la vida de Yeshua. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué estoy mencionando este texto? Porque notemos cómo Yeshua, nuestro Mashiach, está en la sinagoga leyendo los textos. Observen por favor desde el verso 16, en Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en Shabbat, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Era la costumbre de Yeshua estar en la sinagoga en el día de Shabbat. ¿Qué tenemos de dificultad en este texto que lo encontramos aquí en el Brit Hadash, en el libro de Lucas? Mis amados hermanos, por favor, ¿por qué pretendemos cambiarle el Shabbat por el día domingo cuando la lectura es tan obvia y tan evidente y no necesitamos entrar en ningún tipo de conflicto, de opinión o de teología al respecto? Esto está escrito en la palabra y así escrito está. Lo voy a repetir. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es, en el libro de Isaías, en el capítulo 61. El Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. ¿Y por qué lo menciono, mis amados hermanos? Porque es interesante cómo justamente en este texto, Yeshua HaMashiach habla, menciona, valora, destaca, resalta el ministerio profético de Elías y Eliseo. Entonces vemos que allí en la sinagoga los asistentes se llenaron de ira oyendo estas palabras y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Pero por favor, ¿cuántos de nosotros hemos podido pasar por una experiencia similar? Queremos que nos hablen y nos narren solo lo que nos conviene o nos interesa escuchar, pero no lo que verdaderamente la palabra tiene que decirnos. Hablamos del profeta y pensamos que el profeta solo viene con la intención de anunciarnos riquezas, abundancia, prosperidad y muchas de estas cosas que egoístamente queremos o deseamos probablemente. Pero cuando un profeta viene y nos anuncia la delicadeza del pecado, las crisis en la congregación, el anatema y tantas circunstancias que están sucediendo, entonces la congregación dirá a su pastor, a este hombre es mejor que nunca lo vuelvas a invitar. No nos trajo realmente nada de valor, porque nos dijo la verdad y nos duele. Entonces, algo así decía la palabra, que tomaban a Yeshua y lo querían llevar al despeñadero. Vamos a hacer nuestra primera pausa, hermanos, y en unos segundos regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Muy bien, aquí estamos en Israel Casa Integral. Entonces, en este texto que hemos tomado del libro de Lucas, vemos cómo nuestro amado Mashiach amonestó a los israelitas y trae como testimonio, como enseñanza, la vida de los profetas Elías y Eliseo. Es decir, nuestro Mashiach lo que hace es declararle al pueblo que evidentemente ha habido hombres de lealtad, de responsabilidad, de ministerio, de grandeza, y que estos profetas son el modelo del cual Israel debe realmente alimentarse. Pero cuando vemos la historia de Eliseo y de Elías, definitivamente tenemos que entrar al libro de Segunda de Reyes. Por favor, acompáñeme, porque sin muchos detalles que podamos avanzar en esta historia, recordaremos ese grandioso milagro de la vida, en la vida de Eliseo frente a Naamán, y veremos un poco esta historia. Segundo libro de Reyes, por favor, acompáñeme al capítulo 5. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Sé que muchos de ustedes han leído estos textos innumerables ocasiones. Para muchos tal vez sea la primera vez. Por eso siempre tengo paciencia de enseñarlo de nuevo. Ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero sé que siempre tenemos personas que nos acompañan primera, segunda vez y que están en este proceso maravilloso de transición. Entonces, en esta historia del segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en sus Biblias, tiene un título, Eliseo y Naamán. Leamos un poco la historia. Naamán es un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Adonai salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Por favor,
La lepra para estos tiempos era una condición extremadamente delicada. El libro de Levíticos, los libros de Vallicrat nos anuncian con mucho detenimiento y con paso a paso los requerimientos, los cuidados, las ordenanzas sacerdotales, de qué manera un leproso debía ausentarse de su comunidad, aún con una señal que indicara que era un leproso, y además de viva voz debía anunciarlo públicamente: soy leproso, y esto para evitar los contagios, etc. Así es que este gran hombre, este gran militar, excelente, con una vida, con un currículum militar grandioso, pero leproso. Esta palabra aquí es muy interesante, pero leproso. Ustedes han visto cuánta gente interesante hay. Gente tan profesional, bilingües, trilingües, políglotas, académico, filósofo, matemático, pero leproso. Pero leproso. Ese pero leproso allí, wow, tiene una elevación de toda su trayectoria al máximo nivel, pero leproso. Y ese pero produce un descenso absoluto hasta lo más bajo. Entonces dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una joven. Por favor, observe este punto tan importante, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta joven dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren qué interesante, hermanos. Todavía, ¿será que todavía hay ministerios que albergan en sus corazones que la mujer no puede predicar? ¿Que la mujer no tiene el llamamiento para enseñar? Por favor, esta joven israelita, dice una joven, una muchacha, pero realmente es una niña, una jovencita. Lo que ella hace es, primero, conoce la Torá. Segundo, conoce a los profetas, y particularmente conoce del profeta Eliseo, y conocía del profeta Elías y los grandes milagros que había desarrollado. Y lo que ella hace es presentar testimonio de lo que la Torá ha hecho en su vida y en la vida de su pueblo. Y entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una joven israelita que está de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: andad, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Por favor, subraye 10 talentos de plata. No podré entrar a la explicación ahora mismo, pero subráyelo. Y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¡Wow! Tremendo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Es que la lepra no tenía sanidad posible, hermanos. Es que la lepra era algo terrible en su momento. Hoy probablemente no tengamos esta condición de la lepra física, pero probablemente sí la lepra de carácter espiritual. El chisme, la calumnia, la murmuración, el celo, la envidia, el egoísmo. Esa es una lepra terrible por demás. Entonces considera ahora, Ibet, cómo busca ocasión para mí. Cuando Eliseo, el varón de Adonai, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Limpio. Esa limpieza aquí es una limpieza de plenitud, no a medias. No es que te voy a medio sanar un poquito o te garantizo que la lepra pues va a desaparecer, no va a ser tan notoria, va a estar ahí, pero no se va a notar tanto. No. Serás limpio. Y Naamán
se fue enojado con el profeta diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta luego y estando en pie invocará el nombre de Adonai y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que el pastor me visite, que el pastor imponga sus manos, que el pastor traiga su chaqueta de unción y me la coloque sobre mí para que yo sea transferido en unción? Hermanos, esos métodos un poco del segundo nivel tenemos que considerarlos. Y lo puedo decir por experiencia personal. En una ocasión, alguien me dijo, había una persona cerca de la ciudad que estuvo en una crisis de salud muy delicada y me pidieron o me preguntaron mejor, por qué no había ido al hospital a saludar a esa persona, a orar por esa persona, a imponerle manos a esa persona y que se sanara. Y yo les dije a aquellos hermanos, hace muchos años, les dije, miren hermanos, si ya han ido como 6 pastores, dicen ustedes que han ido más de 6 pastores a visitar al hombre en su enfermedad, no creo necesario que yo vaya. ¿Es que acaso yo tengo mayor don o capacidad que otros siervos? Con uno que hubiese ido y haya orado es más que suficiente. Pero si han ido 6 y todavía no hay sanidad, es porque seguramente el Eterno tiene otros planes. Y Él no quiere que yo vaya a colocar mis manos o vaya a orar para cambiar algo que ya Adonai tiene establecido. Mis amados hermanos, no seamos tan religiosos en estos aspectos. Aquí vemos a Naamán diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, pensé que extendería sus manos sobre mí, que me ungiría, que alzaría sus manos y proclamaría en voz alta, Adonai, sánalo ahora, y yo sería sano. Ese podría ser el procedimiento lógico normal, pero no el que el profeta estableció. Abana y Farfar dijo entonces, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Por favor. Usted está leyendo conmigo este texto, hermanos. Puede que no avancemos mucho en el tema, pero necesito que leamos con pausa este tema. Porque ¿cuántos de nosotros cuando recibimos una palabra profética la consideramos, la criticamos, la juzgamos, no la creemos, la manipulamos? ¿Es que acaso los ríos de Siria limpios, con aguas limpias, no son mejor que estas aguas de Israel? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo parecido a lo que está haciendo Naamán? Creo que en una gran mayoría de ocasiones de veces lo hemos hecho. ¿No seré también limpio si lo hago en mis propios ríos, con aguas más limpias, con ríos y paisajes más bonitos que los que estoy viendo en este lugar? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciéndole, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harás? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es que el profeta no te está pidiendo gran cosa. Lo único que el profeta te dijo fue, ve al Jordán, zambúllete 7 veces y serás limpio. ¿Cuál es el problema? Es decir, los criados en esta palabra, los criados de Naamán tenían mucha más emuná que este propio emuná, el propio doliente, el necesitado, el que necesitaba la verdadera sanidad. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Finalmente a regañadientes obedeció, conforme a la palabra del varón de Adonai, y su carne se volvió carne como la de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Adonai, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Adonai en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esto es muy importante, porque, por favor, hermanos, cuando se presenta la ofrenda de gratitud, lo vimos en uno de los parachá anteriores, cuando hablamos de las 5 ofrendas, aquí se presenta Naamán con una ofrenda de gratitud.
Mas él le dijo, vive Adonai en cuya presencia estoy. Vive Adonai en cuya presencia estoy. Es decir, que Eliseo mantenía la presencia en Adonai permanentemente, todo el tiempo, conexión. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Por favor, ¿cuánto tiempo tú mantienes conectado con el Padre? 5 minuticos en la mañana, 3 minuticos, 1 minutico, 30 segundos. Y corra, vámonos por aquí que es más derecho. Y durante el día, ay, por favor, durante el día ni me acuerdo que Adonai existe, a menos que se me suceda una circunstancia adversa y entonces, ay, por favor, Dios, ayúdame. Mis amados hermanos, el profeta dice, estoy permanentemente en la presencia de mi Padre. Y le instaba a aceptar alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros ídolos, sino a Adonai. ¿Qué quería Naamán? Llevar tierra de Israel para Siria, para colocarla en su casa, esa tierra de Israel y el saber que era la tierra de Adonai. Maravilloso. Bueno, en esta historia continúa, no la voy a leer todo porque se nos va a ir el tiempo en todo esto, quiero mejor buscar conclusiones. En este modelo de curación de Naamán a través de Eliseo, vemos algunos personajes fundamentales. Por supuesto, en la historia, en la obra, en la narrativa está Eliseo, el profeta, que permanentemente está en la presencia de Adonai. Vemos allí la historia de Giezi, que no alcancé a llegar a la lectura, un siervo de Eliseo que servía en el ministerio profético, pero que estaba esperando su beneficio económico. Y cuando el general Naamán ofreció esa ofrenda y Eliseo no la quiso recibir, usted conoce la historia, Giezi fue y tomó el dinero, etcétera, 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 y posteriormente se hizo leproso. Hay una niña, hay una historia de una joven israelita y esto es muy importante porque esta joven israelita había sido llevada en una condición de esclavitud a Siria. Pero es que no importa, mi amado hermano, el lugar donde tú te encuentres. Cuando tenemos la Torá en nuestros corazones, es nuestra función anunciar la Torá, presentar la Torá. Ella presentó frente a Naamán al general más reconocido del ejército de Siria, siendo una joven esclava. Si tú fueras con nuestro profeta Eliseo y conocieras del profeta Elías y de los milagros y las maravillas que se hacen en Israel, tu lepra sería completamente sanada. Vemos otro personaje aquí importante y es el rey de Israel, la función que cumple. Y por supuesto el personaje de Naamán, que en medio de sus adversidades, ese general tan reconocido, ese rey de Siria, vemos que había sido el que derrotó a los ejércitos de Israel en la batalla que resultó con la muerte de ¿quién? Nada más y nada menos que el rey Acab, el rey de Israel, quien fue influenciado por su naturaleza codiciosa y por su mujer Jezabel. Había quedado completamente dominado por ese espíritu del egoísmo. Adonai había decretado por medio del profeta Elías que la casa de Acab había de quedar destruida por completo y Naamán fue el instrumento de Adonai para darle el cumplimiento a esta palabra, a esta sentencia divina. Entonces vemos que desde entonces el pueblo sirio había estado en constante guerra con Israel y en una de las incursiones de Naamán se llevó justamente a esta jovencita, a esta niña, la retuvo y la llevó como en una condición, repito, de esclavitud, a la cual le tocó y la puso en el servicio de su casa con la esposa de Naamán. Lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 2, lo leímos hace un momento. Muy bien. Pero esta niña es tan importante porque en medio de su condición de esclavitud siente una preocupación, un dolor, si puedo decirlo entre comillas, lástima por quien es en ese momento su amo, este general. Y recordó ella en su corazón las curaciones, los milagros que Adonai realiza a través del profeta Eliseo y le dice a su señora que él, este profeta, podría sanar a su esposo. Vemos entonces, mis amados hermanos, que la situación de cautividad no es un impedimento para que nosotros compartamos la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la palabra verdadera, dice Juan 8:32,
Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. No es la cautividad física, es la libertad que tenemos en nuestro corazón. Vemos también que el rey de Israel mostró incredulidad en pleno contraste cuando recibe las cartas de parte del rey de Siria con el propósito de que Naamán sea enviado a Israel y sea sano. Dice, pero ¿quién soy yo para sanar de lepra? Importantísimo. Rasgó sus vestidos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 8, lo leímos hace un momento. Y vemos entonces que cuando se le dijo al general que se lavase en el Jordán, entonces su orgullo, su posición, su prestigio, su arrogancia, pues lo mortificaron, se sintió herido, se sintió ofendido, se sintió lastimado y pensó, repito, como ya lo anunciamos hace un momento, que no, que él tenía mejores ríos, mejores lugares donde incluso las aguas podrían ser más limpias, etc. Pero ese orgullo y ese espíritu de orgullo, por favor diga conmigo, el espíritu de orgullo debe ser tratado, golpe tras golpe tras golpe. Y cuando nosotros cedemos con un corazón humilde frente a ese orgullo y permitimos que la palabra forme rema en nuestra vida, entonces los milagros ocurren. Alguien me preguntaba en estos días, pastores, ¿qué necesito? Yo sé que esto es solo un milagro. Yo sé que es solo un milagro. En este mismo momento, hermanos, aquí con ustedes compartiendo este tema, tengo en este mismo momento a mi amado hermano en carne, mi hermano menor de familia, mi amado hermano Omar y mi cuñada, su esposa Marta. En este mismo momento, a esta hora que estoy compartiendo con ustedes, tengo a mi familia, a los dos en distintos hospitales en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en estado extremadamente crítico con esta situación del COVID. Y yo sé, mi amado hermano, que lo único que puede traer sanidad a ellos es solo un milagro. Estamos en oración y estamos creyendo en la palabra profética, en la palabra de sanidad. Y Padre eterno, que el Narrefan Alá, el Narrefan Ali, el Ranefa, Padre eterno, el Narrefan Alá, Padre eterno, que seas tú sanándolos ahora. Porque solo los milagros que nosotros vemos que el Eterno hace, y que sea siempre la voluntad del Padre, que sea siempre la voluntad del Padre. Y vemos que el Señor obró de una manera extraordinaria y sanó la carne de este hombre y fue completamente limpio de una lepra severa. Y por favor, cuando hablo de una lepra severa, no sé, pregunté hace unos días en el Shabbat, en la parashá de Sará, de Tashría, pregunté si los asistentes, mis hermanos en la congregación, habían tenido en alguna ocasión la oportunidad de ver a una persona leprosa y me manifestaron que nunca lo habían visto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver personas leprosas en nuestro país. En un tiempo deambulaban incluso por las calles pidiendo limosnas. Es algo realmente impresionante cómo la piel es carcomida por esta enfermedad de la lepra. Hasta no hace muchos años todavía se podía ver esto. Creo que hoy ya hay tratamientos adecuados sobre este tema. Entonces, ¿qué hace Naamán? Le promete que de allí en adelante no iba a adorar a ningún otro ídolo de todos los ídolos que él podía conocer, sino que única y exclusivamente su adoración, su compromiso, su identidad sería Adonai, Israel, porque evidentemente ahora este milagro que él sabía que era un imposible médicamente, humanamente, pero que Adonai había obrado con favor a pesar de ser quien era, a pesar de lo que había atacado a Israel y a pesar de muchas cosas. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay un corazón de gratitud, hay un corazón de humildad. Y podríamos prácticamente estar cerrando nuestro tema hoy, porque el personaje que no alcanzamos a mencionar en el capítulo 5, en el verso 22, es este personaje Getzi, el siervo de Eliseo, que va a correr tras Naamán para obtener la riqueza de la ofrenda que él había propuesto al profeta, y además va y miente en nombre del profeta. Observen, mi Señor me envía a decirte, capítulo 5, verso 22, segundo libro de Reyes. He aquí vinieron a mí
en esta hora del monte Efraín dos macebos de los hijos de los profetas, ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Entonces Naamán le va a dar no uno, sino 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestido, y va a mandar sus criados que le ayuden cargando. Gesi los va a llevar a un lugar secreto y luego los guarda en casa. Esta es una cifra impresionantemente alta la que este hombre está recibiendo allí. No vamos a hacer cálculos en números en dólares o en pesos para evitarnos el punto, solo para recordar esto. ¿Cuántas gentes creen que los ministerios, en especial el profético o el don que el Eterno nos ha dado, fueron puestos para enriquecimiento? Esto ha sido una situación lamentable cuando tantas personas en el mundo hoy escuchan de la palabra, escuchan de la Torá, escuchan de la Biblia, se produce una repulsión inmediata. No quieren saber de un pastor, no quieren saber de una congregación, no quieren saber de la palabra, porque se ha presentado innumerables casos en el mundo entero, con todo tipo de gesi, que se toman riquezas, que se apropian de dineros, que solo buscan lo suyo, lo económico, su egoísmo, su idolatría, su paganismo, su mentira, su engaño. Pero mis amados hermanos, siempre hay un remanente escogido por Adonai. Quiero que les quede claro esto en sus corazones, amados hermanos. Siempre hay un remanente. Siempre el Eterno tiene un remanente de hombres y mujeres, de un pueblo kadosh, de un pueblo limpio, de un pueblo honesto, de un pueblo transparente. Así es que si tú me escuchas hoy por primera vez, mis amados hermanos, no podemos juzgar por lo que 1 o 2 o 3 o muchos tantos hicieron inapropiadamente. Porque acuérdense, mis amados hermanos, la justicia de Dios. Todos presentaremos algún día en el tribunal con Adonai, y Él hará justicia. Y Él es justo en la justicia de Adonai. Y si hombres, utilizando el ministerio profético, apostólico, evangelístico, maestros o pastores, hicieron uso inapropiado de sus ministerios para enriquecimiento, para engañar, para defraudar, etc. Mis amados hermanos, por eso hemos siempre dicho esto: disciernan los espíritus. Cuando tú vienes a Israel Casa Integral, nosotros procuramos tener una cita personal o virtual, por lo menos, con la mayoría de las personas que nos acompañan. Conocerles, acercarnos con ustedes, saber quiénes son, qué es Israel Casa Integral, cómo se administran las finanzas en este lugar, libros abiertos, libros contables. Queremos que nos conozcan como ese remanente escogido y llamado para Adonai, para que podamos ser una familia en Torá, verdaderamente dispuestos a servir con honra, con respeto y con gratitud a nuestro amado Padre, de tal manera que el Eterno nos guarde a todos juntos en Israel Casa Integral, a todos mis hermanos y en las naciones, para que caminemos siempre en obediencia, en sujeción, en honra, en testimonio para nuestro Padre. Mis amados hermanos, nuestro tiempo se nos agotó. No pudimos realmente avanzar mucho en el tema, pero les voy a dejar una tarea. Es mejor como tarea. ¿Cuántos fueron los milagros que realizó Elías? Anoche los mencionamos, 7 puntualmente. Se los indiqué cada uno de ellos con el texto bíblico correspondiente. Ahora, la parte tuya como tarea y como cierre de esta semana es que, por favor, ahora busques en la Biblia el doble de los milagros que realizó Elías, ahora los realiza Eliseo. Por favor, tome nota. ¿Cuáles fueron los milagros? ¿Cuáles son los textos bíblicos? ¿Cuántos en total? Identifíquelos, porque es muy importante. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción de ese espíritu de profecía. Y ahora realiza una doble porción de milagros de los que realizó inicialmente Elías. Maravilloso, ¿verdad? Así es que esa es la tarea. Por favor, envíamela. Puede ser vía WhatsApp o envíela a través del chat. Me gustaría escuchar de ustedes y saber que realmente recibieron el mensaje profético de esta semana y que realmente aprendimos de los profetas obediencia, lealtad, fidelidad, compromiso, responsabilidad, entrega total. No solamente oyentes, gracias por escucharnos. No solamente de vista, gracias por hacer las tareas. Espero que el mensaje haya sido contundente para esta semana. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente semana y por supuesto nos reuniremos en el tiempo de Shabbat, varones 7
8 de la mañana en la reunión de la sala de Zoom. Si alguno de ustedes quiere participar, déjeme saber para enviarle por favor la invitación. Sí, a las 4 de la tarde continuaremos ya en el cierre de nuestra jornada de Shabbat. De paso, Shabbat Shalom. Mis amados, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.